Buenas noches, bienvenidos a este canal. La noche de hoy vamos a hablar de Ant-Man. Ant-Man. Lo que quiere decir que este va a ser el Charlando Comics volumen 6. 6, pero voy a revisar porque no estoy seguro si es el volumen 6. Sí, efectivamente, este es el Charlando Comics volumen 6. Charlando Comics volumen 6 y vamos a hablar de Scott Lang. Scott Lang. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa? Que yo estaba pensando que siempre digo Hank, no sé por qué tengo ese Hank en la mente, no sé si es por bestia que se llama Hank. Henry Pink, Henry Pink, Henry Pink es el Ant-Man original y yo siempre estaba pensando, por ignorancia, por ser un novato en cuanto a cómics de Ant-Man, estaba pensando de que, o por no haber prestado suficiente atención, que Henry Pym era el Ant-Man de los Avengers, del cine, de Civil War. Pero resulta que no, que obviamente no, no sé por qué tenía ese pensamiento de que Pym era él. Debe ser porque tenía el nombre como plagado en la mente, pero porque obviamente Pink también sale en la película de Ant-Man y sale en el universo de Ant-Man, al menos en el universo de su trilogía de películas, o de la primera película sobre todo, el Michael Douglas, el Michael Douglas. Entonces yo estaba pensando siempre de que Pink era el Ant-Man de los Avengers y obviamente estaba equivocado, pero es por ser novato en el cómics, leyendo cómics de Ant-Man. Resulta de que es Scott Lang. Scott Lang es el Ant-Man de Avengers. Entonces tenemos que esto cambia las cosas en cuanto a lo que yo creía, en cuanto a lo que yo creía, porque yo había visto un origen de Ant-Man de Pink que me parecía, o sea, el origen de Ant-Man en Pink de Henry Pink, sentía de que era demasiado, se tomaba demasiado en serio a sí mismo, o sea, sentía de que era un personaje que se veía bastante ridículo. Ese es el tema con el cómic que tú puedes sentir que se siente ridículo el personaje, que tú ves ese traje estrambótico que tiene, y es que el traje de Ant-Man es bastante ridículo, no lo vamos a negar. Es un traje ridículo, su poder parece bastante subestimable y ridículo, o sea, el poder de controlar a las hormigas, sobre todo, ese poder parece bastante ridículo y subestimable, o sea, es como que tú qué vas a hacer con ese poder, vas a tirarle esas hormigas a Thanos o qué, o sea, se siente como, es fácilmente subestimable su poder y se siente ridículo, o sea, sobre todo ese cómic de Pink, que es el Ant-Man original de los 60 ya en el año 2023 uno lo lee y uno lo siente bastante como ridículo y uno siente que está y que se toma muy en serio, que se toma demasiado en serio, que no tiene que inventa un drama bastante pesado
como es el estilo Marvel, o sea, el Marvel siempre le pone unos dramas bien pesados a sus personajes y esos dramas terminan creando la personalidad del personaje, digamos, formando la personalidad del héroe, más que todo del héroe. Su tragedia lo define como un héroe. Siempre las tragedias en Marvel definen al héroe de turno. Y Ant-Man no es la excepción. Entonces es como que era fácilmente, era un científico fácilmente de que se burlaban de él por sus estudios o por lo que se había dedicado a reducirse de tamaño. O sea, es como que si eso uno puede entender que el Ant-Man si existiera un científico que fuera muy brillante y dedicara su vida a encogerse a sí mismo, a colocarse del tamaño de una hormiga y a controlar las hormigas, o sea, uno diría que eso no lo vas a lograr nunca, o sea, eso en la vida real, o sea, uno se pone en esa posición y uno dice, bueno, es cierto que un científico que intente eso va a hacer el reír, a menos que lo logre, pero obviamente sabemos que, no, que eso es imposible, que eso no se puede lograr. Pero esto es el mundo de la ficción, este es el mundo del cómic. Y el cómic permite mucho eso, jugar con elementos que parecen ridículos, pero que funcionan. Eso no quiere decir que... O sea, uno entiende cómo este personaje de Ant-Man demoró tanto para llegar al cine. Y uno entiende cómo el personaje es quizás de los más subestimados y de los más pasados por alto. O sea, y que la gente más se burla. ¿Ya? Uno entiende eso, o sea... Y yo también he pasado por esa situación, porque porque como es como que me veo las películas y no le presto suficiente atención. Ni siquiera me había dado cuenta que es Scott Lang, el Avengers, el que sale en Avengers, el que sale en Civil War, el Ant-Man de las historietas. Entonces, de las historietas y es el que sale en las películas. Entonces es como que... Pero yo pienso de que es porque Marvel Studios ha sacado elementos del cómic, o sea, los ha extraído de las películas elementos que son claves, como el tema del Yellow Jacket, que es el personaje de Pink. Pink debió haber sido Yellow Jacket ya en Ant-Man desde un principio, incluso, pero yo pienso que esos elementos los extrajeron de la película para evitar confusiones y para evitar meter a Yellow Jacket en el universo de Avengers también, porque es que en ningún momento Pym es un viejo que ya no, que ya está retirado. O sea, en ningún momento Pym es un viejo que está retirado, es un anciano retirado. Que es la impresión que me dio Michael Douglas en la película de Ant-Man. No, o sea, en el cómic Pink sigue siendo un superhéroe joven y en su etapa un poco tal vez más madura, pero igual sigue siendo un superhéroe que está activo y joven además. Todavía tiene juventud, o sea, para ser Yellow Jackets y sigue siendo relevante. Es relevante para Avengers. Y en cambio Scott Lang sí lo sentí como una... Ahora que leí este cómic, porque estamos hablando de este cómic, Robar a Ant-Man, El precio de un corazón y Falsos Fantásticos. Cuando leí este tomo de estos tres cómics que están acá, sí sentí un poco que este personaje, perdón, de Scott Lang, este personaje de Scott Lang, lo sentí un poco... Lo sentí con una personalidad diferente a la de Henry Pym, O sea, lo sentí mucho más mucho más humor, mucho más humorístico, con una forma de ser mucho más
que se abría a la comedia, más cómico. Entonces entiendo de que en las películas de Marvel hayan elegido a este Scott Lang para que fuera más cómico. O sea, si una persona que lee cómics desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, o al menos que lea algunos cómics, no es que te vas a leer toda la carrera de Ant-Man, ¿no? O sea, con que te leas este, por ejemplo, y con que te leas el de Hank Pym, todavía el de la avispa no me lo he leído, por ahí lo tengo que leérmelo. Pero con que te leas este de Scott Lang y con que te leas el de Hank Pym, perdón, Henry Pym, siempre digo Hank, no sé por qué. El de Henry Pym, tú te das cuenta de que realmente sí hay plasmaron al personaje de una manera correcta en las películas. O sea, sí se siente mucho más payaso, se siente mucho más payaso el Scott Lang, se siente mucho más fracasado, mucho más, o sea, se presta mucho más a ese tipo de comedia, y con ese actor que eligieron, no sé si se llama Paul Rudd, no sé si se llama Paul Rudd, a ver si aparece aquí en el Wikipedia, en televisión, en el universo cinematográfico, Paul Rudd se llama el actor. Ese actor sí se parece al del cómic, al Scott Lang del cómic. O sea, yo había pensado que no, pero es que yo estaba en el limbo mental pensando de que este era, de que el del... O sea, es por confusión y es por no estar prestando atención es por no estar prestando atención, porque seguramente le dicen Scott, una y otra vez le habrán dicho Scott al Ant-Man de los Avengers, del cine. Pero bueno, o sea, es por las novatadas que uno comete por el tema por el tema de no ser lector de Ant-Man, ni habitual ni de nunca, porque yo nunca había leído a este personaje. Me he dado cuenta además que este personaje de Ant-Man es como un plan B, es como un plan B de Stan Lee y Jack Kirby, es como un plan B de Spider-Man. O sea, es como que ellos le pusieron el mismo empeño, o casi el mismo empeño, no a Scott Lang, porque Scott Lang fue un fracaso en ventas. Scott Lang fue un fracaso en ventas. El que sí fue exitoso o más exitoso fue el Henry Pink. Pero es también llama un poco la atención también cómo eligieron en el universo del cine a Scott Lang por encima de Henry Pym. O sea, siento que Henry Pym era el personaje a elegir. O sea, es como si tú estás en el universo del Flash y no me presentas a Barry Allen, sino que, sino que me presentas a Wally West. Y porque Wally West es mucho más cómico. Wally West es mucho más, en Flash es mucho más cómico. Wally West es mucho más cómico y es mucho más ligero. El tono de su cómic es mucho más ligero que el de Barry Allen. Porque el de Barry Allen es un cómic, el Flash de Barry Allen es un cómic marcado por la tragedia de la situación que ya sabemos. Pero, o sea, pero si tú vas al cine y me haces la película no de Barry Allen, sino que me presentas inmediatamente al Wally West, entonces es como que, pero ¿y dónde está Barry Allen? O sea, Barry Allen es el primer Flash, y es el Flash que, bueno, es posible de que tú hayas conocido primero a Wally West por la serie de la Liga de la Justicia animada, pero Barry Allen es el primer Flash, es el Flash creo que todo el mundo conoció. Todo el de los 80 y el de los 90, o al menos de principios de los 90 creo que conoció a Barry Allen. Y es el Flash que vimos en las películas.
No me sorprendería que apareciera en el futuro el Wally West, porque es más cómico, en el cómic es mucho más cómico y no tiene la tragedia, la tragedia por la que está pasando Barry Allen, no la sufre Wally West. Entonces acá nos presentan es este personaje de Scott Lang. Este personaje de Scott Lang tiene una hija. Este seguramente fue el que eligieron para adaptarlo en la película de Ant-Man. Robar a Ant-Man y el precio de un corazón. Resulta de que Ant-Man es un ingeniero que como que el tipo le va mal en la vida, no tiene trabajo. Pero es ingeniero electrónico. Pero le va mal, o sea, no lo contratan en ninguna parte, como que no tienes suficiente dinero y el tipo se dedica al hurto, se dedica a robar a millonarios, me imagino, a robar a millonarios, no a robar a gente pobre, no, a robar a millonarios como Robin Hood, como Robin Hood. Y resulta de que su hija tiene una hija, y como pasa en la película, tiene una hija y la hija resulta de que se enferma, tiene una enfermedad en el corazón y parece que esa enfermedad es incurable. Pero hay una doctora que tiene un tratamiento experimental que puede salvarle la vida a la hija. Pero Scotland no tiene el dinero para pagar ese tratamiento. Y entonces, ¿qué pasa? Parece ser de que este señor estaba en la cárcel y sale de la cárcel y el señor se regenera, se reinstala en la sociedad. Eso es algo que es muy importante y muy interesante. Cómo, se, cómo hablan de los presos, de los presidiarios, como gente que... Eso es un tema profundo. Un tema profundo. Es un tema profundo del derecho penal. La reinserción en la sociedad de los... La reinserción en la sociedad de los criminales, de los convictos, de los ex convictos, cuando el convicto paga su pena, su deuda con la sociedad, tiene que volver a la sociedad, o sea, no se va a quedar en la cárcel para siempre. Y eso es un problema del derecho penal, porque a esas personas hay que buscarles trabajo. Y yo creo que ese es el problema. Este señor, como que cometió algún problema, tuvo algún error y terminó preso. Y después cuando salió de la cárcel ya no le daban trabajo porque el tipo era ex convicto. Como era ex convicto no le daban trabajo. Y eso es un tema bien interesante ver del derecho penal, cómo las personas que son expresidiarias no encuentran trabajo, no pueden reinstalarse en la sociedad una vez salen de la cárcel. Están totalmente, quedan como aislados, quedan como en una posición quedan en una posición de dificultad económica y de dificultad social, o sea, no son aceptados por la sociedad por ser ex convictos. Cuando las personas cometen errores, cualquiera puede cometer un error. Yo que soy abogado, afirmo que muchas personas cometen errores y a veces esos errores son la gente de bien comete errores y esos errores a veces son influenciados por diferentes sentimientos y por diferentes circunstancias que se dan de una manera increíble, de una manera como cuando se junta la mala fortuna con las circunstancias del destino. Cuando estás en el momento equivocado, en el lugar equivocado, las cosas se pueden poner muy difíciles y la persona puede cometer una torpeza o digamos, o sea, aquí hablando de este personaje de Scott Lang, o sea, porque uno puede pensar también de que porque es que esa parte de que él era ex convicto como que no se trata de la profundidad en la que debería tratarse en estas películas de Avengers.
como que no se ve que el tipo era un ex convicto de una manera más adecuada, o sea, para profundizar en esa parte del personaje, para que uno le coja el cariño que uno le tiene que coger. O sea, no cogerle el cariño simplemente porque el tipo es cómico, porque el tipo es payasín o porque el tipo es porque el tipo tiene una hija y lucha por la hija y tal, sí. Pero hubiese sido interesante ver ese trasfondo un poco más profundo de cómo él, de pronto si le pusieron una trampa o si cayó en la cárcel porque le pusieron, repito, porque le pusieron una trampa o porque cometió un error o sea, y lo que pasó en la cárcel, como cuando salió, que no le daban trabajo, o sea, que esa parte un poco más profunda hubiera sido mucho más dramática para el personaje, le hubiera dado un toque más, un corazón más grande a esas películas de Ant-Man. Y o sea, yo siento de que en este cómic no es que, al menos en el cómic de robar a Ant-Man y el precio de un corazón o sea, se siente que hay cierta, que el personaje está puesto en una situación límite, el personaje está puesto en una situación límite y él como que él tiene que entrar a la casa de, a una casa de una persona muy millonaria y muy excéntrica para ver qué tiene. O sea, y ahí se encuentra con el traje de Ant-Man. Se encuentra con el traje de Ant-Man y dice que lo toma prestado. Toma prestado el traje de Ant-Man con la intención de devolverlo más adelante para poder rescatar a esta doctora. Porque resulta de que la doctora que puede hacerle la operación a la hija ha sido secuestrada. Ha sido secuestrada aquí dice, no me voy a poner a leer esto ahora, por un individuo. Entonces el individuo lo que es otro millonario que sale también en las películas sale en la película de Ant-Man, por cierto. Vamos a ver, vamos a buscar esa película de Ant-Man aquí, para qué perder el tiempo en especulaciones. Ant-Man película, a ver. A ver, aquí está la película. El Ant-Man de Stan Lee, Jack Kirby, Paul Rudd, Evangeline Lilly. El tema con Evangeline Lilly es que yo acá no veo a este personaje de... Por eso es que es confuso, porque es que este personaje de Wasp es la esposa del Pin. Es la esposa del Pin, no es la... Este tipo Scott Lang es separado, o es padre soltero, es padre soltero. No sé dónde está la esposa realmente, no sé. Este personaje de Scott Lang es padre soltero. No tiene a la avispa no es la esposa de él, la avispa es la esposa de, o la novia de, no, es la esposa de Pin, es la esposa de Pin. Entonces cuando uno ve que esta también es avispa, que esta también es la avispa, la Evangeline Lilly. Vale, tengo que buscar esto en IMDb, a ver, Ant-Man, IMDb. 2015, pero ¿por qué no? Es esta, no, Ant-Man del 2015, a ver. Puntaje 7.3 en IMDb. A ver, Paul Rudd, Scott Lang. Michael Douglas, Dr. Han Ping. Corey Stoll es Darren Cross. Este Darren Cross es el villano del cómic. Es el villano del cómic y de la película. Este Darren Cross es el villano de robar a Ant-Man y el precio de un corazón. Es el villano. Es un tipo millonario que simple y llanamente secuestra a una doctora que es la única que tiene un tratamiento único para trasplantar corazones sanos a una persona que está enferma. Entonces el tipo tiene una mutación, tiene una especie de, se sometió a una especie de tratamiento o tiene una mutación, o yo ahora mismo no recuerdo, tiene una enfermedad más bien, donde
donde por su energía, entonces él va quemando él va quemando su corazón, o sea, su energía le da una fuerza sobrehumana, pero lo que pasa es que el corazón no le aguanta la energía, entonces lo va quemando, entonces tiene que hacerse un trasplante de corazón cada tanto, como cada mes, por ejemplo. Entonces van cogiendo personas de la calle y los van matando, van cogiendo vagos y vagabundos y de la calle y los van matando, y le sacan el corazón para trasplantárselo a este Darren Cross. Y así él pueda prolongar su vida. O sea, él es un millonario, pero el tipo es malo. Es un villano con super fuerza, super, con una capacidad aumentada es un superhumano, pero tiene que trasplantarle en corazón, una y otra vez. Entonces, por eso busca a esa doctora para que la doctora le haga como que una especie de trasplante definitivo, pero resulta de que la secuestra y él necesita, Scott Lang necesita que su hija sea tratada por esta doctora, que es la única que le puede salvar la vida. Entonces, más o menos es así la historia de... Lo que les estaba contando es Hope Van Dyne. Hope Van Dyne me imagino de que es la Wasp, la avispa. A ver, vamos a buscar quién es Hope Van Dyne en el cómic. A ver, ¿quién es Hope Van Dyne? Hope Van Dyne es un personaje ficticio interpretado por Evangeline Lilly en el universo cinematográfico de Marvel, basado libremente en el personaje de Marvel Comic Hope Pym. O sea, este personaje no existe en el cómic, fue inventado para... Entonces por eso es que uno se confunde, por eso es que yo me confundí. Yo pensé de que este era Pym, el del Avengers, el del cine era Pym, Henry Pym, porque resulta de que esta Wasp tiene a la Wasp, que es también una heroína, que es la esposa de Pym. Entonces yo decía, bueno, pero... Y entonces, o sea, ¿por qué metieron esa mezcolanza de que la Wasp es la esposa de Scott Lang cuando Scott Lang no tiene esposa? Scott Lang es separado o es viudo o es lo que sea, es padre soltero, no sé, no leí, no sé qué le pasó a la esposa, no sé, o tuvo esa hija sin casarse, no sé, extramatrimonial, no sé. El punto es que y el tema del Yellow Jacket, que este personaje de Douglas no es Yellow Jacket, que yo recuerde. Entonces por eso es que esas películas se prestan para uno quedar confundido, y si uno no es un lector ávido de Ant-Man, que yo no lo soy, ni lo era, ni lo soy tampoco ahora por haberme leído dos libros de Ant-Man, no soy tampoco el experto, pero... Entonces la avispa original es esta. Libremente en el personaje Hope Pym, representada como es la hija de Han Pym, la hija de Han Pym y Janet Van Dyne. Es que Janet Van Dyne es la avispa original, ya entendí. Janet Van Dyne es la avispa original, pero le crearon esa hija en el universo del cine, que es Hope Van Dyne, que es la hija de la avispa. Pero bueno, yo no soy experto en este tipo, yo no soy experto en... No soy experto lector de Ant-Man, así que no, es obvio de que me haya confundido. A ver qué más dice aquí. Representada como la hija de Han Pym y Janet Van Dyne. Fue miembro de la junta de la compañía de su padre, Pym Technologies, y más tarde heredera de la identidad de superhéroe de Wasp de su madre, usando el traje que contiene la tecnología de encogimiento. Es que en el cómic no pasa eso, al menos en el cómic hasta aquí. Este cómic es como el 2013. Hasta aquí eso no ocurre. Hasta aquí en el cómic no ocurre eso. Entonces por eso es que uno se confunde. Así que ellos mismos, o sea,
adaptaron muy libremente el personaje de Ant-Man. O sea, eso sí tengo que mantener, ratificarme en la crítica que había hecho antes, que adaptaron al cine bastante libre al personaje de Ant-Man. Y bueno, ya tiene trilogía este personaje, tiene trilogía y ha aparecido en varias películas de Avengers. Que ha sido importante, tal vez en Endgame fue donde fue más importante. Tal vez en Endgame fue donde fue más importante. A ver, ¿qué más? Concepto y creación. Evangeline Lilly fue elegida originalmente como el personaje en 2014 como cuando Edgar Wright estaba programado para dirigir Ant-Man. Cuando Wright dejó la película a finales del año, fue reemplazado por Peyton Reed. Lilly se mostró, esto lo dice Wikipedia, Lilly se mostró reacia a asumir el papel hasta que leyó el guión revisado y tuvo la oportunidad de reunirse con Reed. Reed también ofreció contribuciones al guión revisado, al igual que Lilly, quien trabajó con el co-guionista, intérprete de Scott Lang, Paul Rudd, quien contribuyó con ideas para ayudar a desarrollar el personaje. Imagínense, Paul Rudd, que es como un comediante, ese tipo es comediante, eso no hay duda. Fue uno de los que reescribió el guión de la película, porque por lo que dice aquí Wikipedia. Paul Rudd reescribió el guión de la película cuando salió el director original y seguramente aprovechó para meterle todo tipo de locuras ahí y de comedia y de, bueno, que recibió un arco más completo y más secuencias de acción. Como resultado, una de las cosas importantes para Reed cuando se unió a la película fue enfatizar más tanto en Hope como en Janet Van Dyne, dado que Watts es una parte crucial de los cómics de Ant-Man. Bueno, pero es que en los cómics de Ant-Man, por ejemplo, aquí serán los cómics de Pym, pero en los cómics de Scott Lang, hasta donde yo tengo entendido, al menos hasta este 2013, que es este cómic, de donde es este cómic de Falsos Fantásticos. No, Falsos Fantásticos es que es del 2003. Los otros son del 79, de 1979. Robar a Ant-Man es de 1979, cuando fue creado este Scott Lang. Este Scott Lang fue creado en el 79, mientras que Pym fue creado en el 62, si no me equivoco. O sea, unos 17 años antes de Scott Lang. Entonces hubiese sido interesante que hubiesen puesto mejor a Pym en las películas y no a Lang. O sea, es que yo pienso de que ha sido una combinación. Lo que hizo Marvel Studios fue este Kevin Feige. Este Kevin Feige me parece a mí que lo que hizo fue que combinó a Ant-Man, le combinó la personalidad de Scott Lang con el arco de Pym, o sea, combinó ahí a Pym con Lang y hizo una mezcolanza ahí de lo que más le convenía y ese es el resultado del Ant-Man que tenemos hoy por hoy, que yo pienso de que si se hubieran ido más por la parte del cómic de Pym, creo que hubiera sido más adecuado, me parece a mí, el personaje hubiera tenido más profundidad, es lo que quiero decir, más profundidad, hubiera sido más, porque se desaprovecharon muchos años de escritura, de Pym. Porque en el cómic se entiende que Pym no está así de anciano. Pym no está así de anciano. Pym está más maduro, pero es Yellow Jacket. Es Yellow Jacket y todavía sigue siendo un superhéroe. De Avengers, parte de los Avengers y todo. Y perturbado y todo lo que tú quieras, pero no está tan anciano. En cambio, en estas películas sí se ve ya un Michael Douglas bastante más anciano, ya retirado. Entonces es como que la confusión que le crea a uno. A ver, ¿qué más decimos? A ver. ¿Qué más tengo yo por aquí? Ant-Man Scott Lang. A ver, vamos a leer este. Bueno, el tema con este cómic, para terminar, el tema con este cómic es que permite conocer a Scott Lang. Yo no conocía a este personaje de Scott Lang. Ahora ya lo conozco.
No lo conocía porque yo no soy ávido lector de Ant-Man. Yo creo que muy pocas personas se pueden decir que son ávidos lectores de Ant-Man. De hecho, aquí mismo en el libro dice de que este personaje de Scott Lang, su serie tuvo que ser cancelada porque tenía bajas ventas. Tenía bajas ventas. El que sí tuvo su serie más completa fue Ping. Ping del 63, imagínense. Desde 1963 hasta que sí fue creado por Stan Lee, por Jack Kirby y por otros. Y que es el Ant-Man original. Este Ant-Man ya no es el original, es como el segundo Ant-Man. Este es el segundo Ant-Man. Cosa que no sabía, yo no sabía que este era el segundo Ant-Man. Aunque en las películas se puede entender de que es el segundo Ant-Man. Se puede entender, o sea. Pero es por la novatada de que no soy lector de estos cómics. Es por la novatada. Que yo pienso que eso le puede pasar a todo el mundo, a cualquiera. Es como si, o sea, es que ya les expliqué, o sea, ya les expliqué. Entonces, ¿qué pasa? Que sentí que este cómic es muy bueno. Me gustó robar a Ant-Man en que se basa la película en que se basa la película y El precio de un corazón me gustaron, me parecen muy buenos cómics. Mejores que la película, me parecen mejores que la película. El que sí me pareció bastante malo fue Falsos Fantásticos. Falsos Fantásticos no me gustó, que es básicamente el cómic que está completo en este tomo, está completo todo ese cómic de Falsos Fantásticos. Ese no me gustó tanto. Por ejemplo, hay un personaje que es la cosa, ustedes saben cuál es la cosa de los Cuatro Fantásticos, que es como un hombre de piedra, pero resulta de que la cosa, los Cuatro Fantásticos se van para un universo, se van a un universo paralelo, como una especie de universo paralelo, como una especie de universo cuántico. Entonces se supone que se van y que de vacaciones, entonces, pero resulta de que no es así, resulta de que el señor fantástico tiene una enfermedad y él no ha dicho nada, pero le dice a Scott Lang, le confiesa de que él no se va de vacaciones, que él lo que va es a buscar una cura para su enfermedad. Y que mientras tanto él se convierta en el reemplazo de él en los Cuatro Fantásticos. Entonces Scott Lang acepta, dice, bueno, pero resulta de que Scott Lang, su hija ha sido asesinada. Su hija, la que sale en las películas de Avengers, la que sale en la película de Ant-Man, más bien, la hija de Ant-Man, de Scott Lang, ha sido asesinada por el Doctor Doom. Doctor Doom que en las películas no existe. En las películas de Avengers no existe Doctor Doom. En las películas de Ant-Man no existe Doctor Doom hasta ahora, bueno. Cosa que lo más probable es que hagan eso ahora en la próxima película de Ant-Man, que salga esta situación, que la hija de Ant-Man se va a convertir en la estatura, creo que se llama estatura, que es un personaje que se agranda en tamaño, se hace gigante, y era parte de los Avengers, que no sé qué. Resulta de que a ese personaje la mata Doctor Doom. Y este tipo, Scott Lang, queda enfermo obviamente porque mataron a su hija y queda con ganas de vengarse de Doctor Doom. Y entonces mientras piensa cómo lo va a hacer, mientras piensa cómo asaltar el castillo de Doctor Doom en otro país, porque Doctor Doom es como un dictador que vive en otro país. Es como el dueño del país. No sé cómo logra eso, pero el punto es que Doctor Doom es el dueño de un país y es el dictador de un país, es como el rey. Entonces Scott Lang quiere matar a Doctor Doom, dice, quiere vengarse de Doctor Doom por haber matado a su hija. Pero el señor fantástico le ofrece que sea su reemplazo en los Cuatro Fantásticos y él acepta. Entonces cuando los Cuatro Fantásticos se van en este viaje, resulta de que no regresan y se dan cuenta de que el que regresa es la antorcha humana, es el que regresa, y cuando regresa ya
envejecido. Y entonces se dan cuenta de que han pasado muchos años en el mundo cuántico, han pasado muchos años, y los Cuatro Fantásticos murieron en el mundo cuántico por obra de Doctor Doom. Doctor Doom se unió con Kang, el Conquistador, una cosa así, y crearon una trampa para los Cuatro Fantásticos. Entonces mueren los Cuatro Fantásticos, el único que se salva es la Antorcha Humana. Entonces la Antorcha Humana, al regresar, cuenta la situación. Entonces los Cuatro Fantásticos ya no existen. Entonces lo que queda el reemplazo, los nuevos Cuatro Fantásticos, estos, los que son el Ant-Man, Scott Lang, la cosa, pero la cosa ella, o sea, la cosa como ya murió. Entonces hay un reemplazo que es una mujer. Una mujer, que es lo que yo le critico al cómic, que no es, o sea, como es mujer, entonces no la quisieron poner así fea, o sea, no le quisieron hacer una cosa de piedra mujer, no quisieron hacer una cosa de piedra mujer, sino que resulta de que es una mujer que, pónganle una cantante de pop, es una cantante de pop, pónganle, no quiero decir nombres, una cantante de pop muy famosa, que simplemente utiliza como una especie de tecnología que le da, que le hace colocarse un traje de piedra, pero el traje se lo puede quitar cuando ella quiera. Es decir, no quisieron hacer una. Y la She-Hulk también aparece aquí en este cómic. La She-Hulk es otra de las Cuatro Fantásticos. Y también está la Medusa de los Inhumanos. Creo que de los Inhumanos, creo que es la otra que aparece como otro miembro de los Cuatro Fantásticos. Entonces, para no echarles el cuento demasiado largo, ese más o menos es el cómic. No me gustó mucho, pero bueno, de Falso Fantástico se llama, Falso Fantástico. Pero bueno, el de Scott Lang me gustó el de Scott Lang, conocí un poco más del personaje, entendí más, y eso es lo que hay que hacer, hay que leer para poder entender más, leer cómics. Zombietubers, queridos y queridas Zombietubers, hay que leer cómics para poder entender más del trasfondo de los personajes. No hay que quedarse solamente con las películas y decir, no, estas películas son basura, no. O sea, hay que leer para poder entender un poco más qué falló, qué pudo ser mejor, qué no adaptaron bien, qué sí adaptaron bien. Entonces es la situación, y no es más. Espero que les haya gustado este video. Suscríbanse a este canal si les interesa este tipo de contenido. Y hasta la vista.